Hay casos en los que sabemos dónde empiezan, pero no tenemos ni idea de dónde terminan. Solo que para mí este no fue ni una cosa ni otra. Ni siquiera sé si debería haber empezado. Trabajo como médico forense desde 2001. La mayoría de la gente ni se lo imagina. Pero hay un área muy específica de la medicina legal dedicada a la necropsia de mujeres embarazadas. Autopsias obstétricas. Eso es a lo que me dedico. Siempre he tenido un perfil más técnico y frío. Así que acabé especializándome en estos casos, en los que la embarazada pierde la vida por un accidente, violencia o una situación sospechosa. Este caso ocurrió en un instituto forense estatal aquí, en la región sudeste, donde tenemos una sala separada para peritajes ginecológicos y obstétricos. Todo lo que tiene que ver con el útero, el feto, la placenta, lo hacemos allí. No es un entorno habitual, no hay ruido, no hay prisas, solo silencio y procedimientos, y a veces demasiado silencio. Ese día, la paciente llegó alrededor de las 7:40 de la mañana. Una joven de 23 años, identificada como SSO, natural de la capital, había ingresado en el hospital a las 4 de la madrugada, víctima de un atropello en una vía rápida, y su muerte se confirmó en el quirófano. La ficha llegó junto con el cuerpo, embarazada de 28 semanas, sin acompañante. Nombre del padre en blanco. Dirección en la zona norte de la ciudad. Aparentemente sin familiares en el lugar y, sin embargo, indicando que se trataría de una autopsia directa y objetiva. Como siempre, el cuerpo fue recibido en una camilla sellada, con los precintos intactos, todo en orden. Antes de iniciar el procedimiento, revisé los documentos enviados. Informe del hospital, notas de enfermería, informe de urgencias y 2 exámenes recientes. Entre ellos, una ecografía realizada 4 días antes del accidente. El examen indicaba un feto único de sexo masculino, composición cefálica y latidos normales, todas las medidas dentro de la norma. Un examen claro, bien impreso, con la fecha y la firma del técnico responsable. Todo correcto. Comencé el procedimiento alrededor de las 10:20. Como de costumbre, comencé con la apertura torácico-abdominal y continué con los cortes verticales hasta llegar a la cavidad uterina. Al hacer la incisión en el útero y exponer el contenido, noté el primer detalle fuera de lo común. El feto estaba en presentación pélvica, es decir, al revés de lo que indicaba el examen. Pero este cambio por sí solo no significa nada. Los fetos pueden cambiar de posición en las últimas semanas de gestación. No era motivo de preocupación. Continué con el protocolo. Extraje el feto con la técnica de desplazamiento pélvico. La intención era realizar un análisis separado del concepto, tal y como exige el procedimiento obstétrico estándar. Pero al colocarlo en la mesa auxiliar, me di cuenta de lo que más tarde se convertiría en una molestia creciente. El cordón umbilical no estaba insertado en la base de la placenta. Salía de una región más posterior, casi junto al peritoneo, en un ángulo que no tenía sentido anatómico, como si se hubiera formado en un punto no vascularizado del útero. Anoté este dato en el blog técnico y continué. Cuando empecé a examinar el cuerpo del feto, surgió el segundo punto de atención: las manos. Las falanges no estaban completamente formadas. En lugar de los 5 dedos diferenciados, había una estructura gelatinosa, parcialmente osificada, con aspecto de cartílago blando, sin uñas, sin líneas palmares, solo una masa que imitaba un contorno. Volví al examen. Cogí la ecografía impresa. En la imagen, el feto aparece con los 2 brazos extendidos. Se pueden ver claramente las manos, los dedos, incluso con la proyección de las articulaciones. No me precipité en mi diagnóstico.
Registré la divergencia como una formación morfológica incompatible con la imagen anterior. Pero en mi interior ya empecé a sentir que me encontraba ante un caso extraño. Examiné los huesos del cráneo. Había un grado elevado de calcificación para la edad gestacional. Los dientes descendidos, los de leche, estaban formados y visibles. El detalle que me hizo detenerme unos segundos fue que los dientes estaban hacia adentro, no hacia afuera, como sería normal. Pero continué, evité sacar conclusiones. A veces vemos lo que no debemos cuando ya estamos predispuestos. Decidí pedir ayuda a una colega experta en imágenes forenses que trabaja con nosotros en informes de violencia obstétrica. Le mostré la ecografía impresa y le pedí un análisis digital con espectral, solo para verificar la consistencia visual. Regresó esa misma tarde con una observación que me heló la sangre. La imagen tenía capas superpuestas, pero no era una edición digital, era una ecografía realizada a otra persona. El nombre de la gestante era el mismo, pero la densidad ósea del feto, la angulación de la pelvis y la longitud de los brazos no coincidían con el cuerpo que teníamos allí. Pedí al hospital que confirmara los datos de la imagen. Me enviaron los metadatos de 2 exámenes realizados en la misma fecha con el mismo nombre y número de identificación fiscal de la embarazada. Uno en una clínica del barrio A y otro en el hospital regional. Y ahí fue cuando dejé de intentar entenderlo. El sistema del hospital mostraba 2 exámenes, mismo nombre, mismo número de identificación fiscal, horarios diferentes. El primero a las 10:17 de la mañana en una clínica privada. El segundo a las 15:49, realizado en el departamento de imagen del propio hospital, ambos con firma electrónica y registro en el historial de la paciente. La diferencia era que la primera ecografía era la que figuraba en la documentación que me enviaron. La segunda ni siquiera se imprimió, y cuando solicité la imagen digital a través del sistema interno, apareció una alerta. Archivo no disponible. Examen transferido al departamento administrativo. No tenía autonomía para investigar esto y, técnicamente, lo que me llegó fue el examen de la clínica. Basándome en él, elaboré el informe preliminar, pero eso me molestaba. Volví a solicitar el historial de la paciente. Quería verificar el nombre del técnico responsable del examen realizado en la clínica. Y ahí surgió otra discrepancia. El sello estaba incompleto, solo figuraba el nombre. No había ninguna firma digital vinculada, ni ninguna imagen archivada en la base de datos de la clínica. No quería hacerlo, pero fui a fondo. Llamé directamente a la unidad de imagen que supuestamente había realizado ese examen. Después de casi 2 horas entre extensiones, me pasaron con el técnico responsable y la frase que me dijo sigue resonando en mi cabeza hasta hoy. Ese nombre no coincide con nadie que haya pasado por aquí ese día. No atendimos a ninguna embarazada con ese CPF. Volví al cuerpo, revisé todos los puntos. El perineo de la paciente estaba intacto, sin signos de laceración. El útero no presentaba cicatrices internas. La placenta tenía un grosor normal, pero con inserción baja y sin vascularización completa. El cordón, como ya he mencionado, salía de una zona lateral y el feto seguía siendo la parte más extraña de todo. Volví a medir la longitud craneocaudal. Daba unas 22 semanas. No, 28, como figuraba en la ficha. Las proporciones no cuadraban. El tejido óseo estaba demasiado avanzado para un feto de 22 semanas, pero el resto del cuerpo estaba retrasado, como si se hubiera formado de forma irregular o a diferentes velocidades. Anoté. Discrepancia entre la edad gestacional clínica y la morfología fetal, y aunque intenté mantener la objetividad, la duda permaneció. ¿Era un feto viable o solo lo que quedaba de un embarazo que nunca fue normal? Su cráneo me intrigaba.
Por protocolo, todas las piezas extraídas en necropsias obstétricas se destinan al desecho biológico, salvo cuando existe una solicitud judicial para su conservación. Pero antes de terminar el informe, hice una radiografía interna del cráneo, y fue entonces cuando vi por primera vez algo que no supe cómo clasificar. La mandíbula estaba completamente formada, con dientes deciduos. La mandíbula era simétrica, pero los dientes estaban orientados hacia el interior de la cavidad bucal, como si ese feto no hubiera sido hecho para alimentarse, solo para permanecer allí, para ocupar un espacio, un molde, una función que no implicaba nacer. Guardé una copia de la imagen. No debía hacerlo, lo sé, pero lo hice antes de archivar el informe, sin nombre, sin fecha, solo por seguridad. Lo tengo hasta hoy, dentro de una carpeta sin identificación, en el fondo de un cajón. En el informe final, me mantuve en los términos técnicos, ninguna mención a las imágenes duplicadas, ninguna conclusión sobre el feto. Concepto incompatible con el patrón gestacional normal, inserción atípica del cordón, dientes orientados hacia la superficie palatina, ausencia de surco anal, formación manual incompleta. Lo envié según el protocolo. Algunos dirían que se trataba de un teratoma, pero los teratomas no presentan simetría vertebral ni arcada dental completa. Otros dirían que fue una gestación anembriónica prolongada, pero eso no existe con dientes y con esa mirada. Sí, esa mirada, porque el globo ocular estaba formado, pero no pigmentado, como una lente opaca, sin función. Eso me alejó del sector de obstetricia durante mucho tiempo. Seguí como médico forense, todavía lo soy, pero desde entonces, si entra un caso de gestante, le pido a otro colega que se haga cargo. Nadie me ha preguntado nunca por qué, y yo tampoco he tenido que decirlo. Pero cada vez que alguien me dice que la ecografía es una prueba definitiva de algo, solo escucho y paso, porque sé lo que vi. Y lo que vi no estaba en la imagen. Era mi turno, pero podría haber sido el de cualquier otro. Solo que yo estaba allí solo. Era una noche tranquila, sin llamadas por incidentes graves. Cuando llegó el cuerpo, ni siquiera hicieron alarde. El coche patrulla se detuvo. Los policías descargaron con ese aire cansado de quien lleva toda la noche trabajando. Hombre de unos 30 años, bien vestido, traje oscuro, reloj en la muñeca, bien afeitado, fue encontrado tirado en la acera de un edificio comercial en el centro de la ciudad. No presentaba signos externos evidentes, ninguna lesión visible, ninguna abrasión, ningún hematoma aparente. Parecía simplemente desmayado. Cogí la ficha de ingreso, todo estaba allí. Nombre completo, DNI, número de la Seguridad Social, dirección, carné de trabajo en vigor, sin antecedentes penales. Documentación en regla. Solo faltaba el historial médico, pero eso no es raro. Preparé la sala como de costumbre. Luz fría, campo estéril, instrumental a mano. Empecé por la cavidad torácica, incisión estándar, abertura externa, costillas separadas. Fue entonces cuando lo vi. El corazón estaba en el lado derecho. En ese momento pensé en un síndrome de corazón inverso total. Ya lo había visto una vez en la residencia, una condición rara, pero documentada, inusual, no alarmante. Hice la observación, seguí adelante, pero justo debajo apareció el estómago en el lado izquierdo, donde debería estar, y entonces me detuve. Si fuera un ascitus inverso completo, el estómago también estaría en el lado opuesto, pero no era así. La posición era asimétrica, como si algunas cosas se hubieran reflejado y otras no. Continué. Los intestinos estaban en su mayor parte dentro de su recorrido habitual, pero había una porción del hígado, un lóbulo completo insertado justo por encima de la curvatura del estómago, ocupando parte del espacio pleural. Aquello ya no tenía sentido anatómico.
Me quedé unos minutos mirando. No era una duplicación de órganos, no era un tumor. La estructura hepática era continua, pero cortada y reposicionada de una manera que nunca había visto. Intenté seguir el protocolo. Comprobé la irrigación. Las arterias estaban allí, pero con una disposición anómala. El recorrido de la arteria hepática hacía una curva absurda antes de entrar en el hígado, y una de las venas cavas parecía rodear la caja torácica antes de llegar al corazón, que, recordemos, estaba en el lado opuesto. Empecé a sospechar que estaba viendo algo más que una variación, pero entonces pensé, puede ser una afección rara, puede ser una malformación silenciosa de esas que una persona tiene toda la vida sin saberlo. La mente intenta calmarse con este tipo de argumentos. La mía lo intentó. Decidí continuar con el análisis vascular. Hice un corte más profundo para rastrear el recorrido de la sangre. Y ahí fue cuando todo se desmoronó. El sistema de venas cavas y la aorta estaban invertidos, con ramificaciones que se cruzaban sin simetría. Los coágulos presentes en el interior mostraban un flujo contrario al habitual, como si la sangre siguiera un recorrido inverso, pero el cuerpo funcionara así. No se ajustaba a ninguna lógica fisiológica conocida. Era una circulación incompatible con la vida funcional, pero ahí estaba. Y el hombre había vivido hasta ese día. Cerré la cavidad abdominal y me preparé para abrir el cráneo. Quería investigar un posible aneurisma, alguna lesión cerebral que justificara el mal repentino. Hice el corte. Retiré con cuidado la parte superior del cráneo y el cerebro. La anatomía era la más desconcertante hasta ese momento. Los dos hemisferios estaban allí, pero el izquierdo era más voluminoso y ocupaba parte del área del derecho. La estructura central estaba ligeramente desviada. No había sangrado, no había traumatismo, no era un tumor, no era hidrocefalia, y sin embargo, todo parecía reorganizado, no deformado, reorganizado, como si alguien hubiera montado el cerebro de nuevo. Me detuve, me lavé las manos, respiré hondo, volví, miré todo el cuerpo, volví a mirar los documentos, las huellas coincidían, la foto, el nombre, todo cuadraba, pero decidí acceder a la Base Nacional de Datos Médicos, y fue entonces cuando me di cuenta de que no existía, al menos no como paciente. No había exámenes de laboratorio, ningún registro de consulta, ninguna atención de urgencia, nada. Era como si ese hombre, con CPF activo y contrato de trabajo, nunca hubiera pasado por un centro de salud en toda su vida, ni siquiera tenía registrada una gripe. Cogí mi móvil y empecé a fotografiarlo todo, parte por parte, cada variación. Ya lo había hecho otras veces para ilustrar informes o aclarar dudas con compañeros. Después, fotografié la vascularización, la posición de los órganos, la cavidad craneal. Guardé todo en la nube 2 veces, una en mi disco duro personal y otra en mi correo electrónico. Eran casi las 6 de la mañana cuando terminé todo. Solo faltaba rellenar los campos finales en el sistema interno del IML. Y con eso dejé todo listo para archivar y seguir con los trámites. Todavía pensaba que podía ser un caso raro, extraño, pero raro. Alguna malformación extrema, tal vez un caso de estudio futuro. Pero entonces llegó la segunda parte. Volví a la sala después de tomar un café rápido. Ni siquiera tuve tiempo de sentarme. Ya me llamaban. El jefe quería hablar conmigo. Me pareció extraño porque no era algo que sucediera con frecuencia, y menos aún en un turno tranquilo. Fui a la coordinación. La puerta estaba entreabierta. Había 2 personas que no conocía sentadas en una mesa. La directora también estaba allí, de pie, al lado. Me llamó al rincón. Me dijo que ese caso había sido solicitado por una instancia superior y que el cuerpo sería trasladado esa misma mañana. ¿Ya has terminado todo?, me preguntó. Sí, respondí. Entonces soltó la bomba. Ya no tiene que preocuparse por este caso, doctor.
Sonaba neutro, formal, pero yo conozco ese tipo de lenguaje. Significa delo por cerrado. Volví a la sala, cogí mi ordenador, entré en el sistema y fue entonces cuando el suelo empezó a abrirse de verdad. El formulario de ingreso del cadáver, el que yo mismo había rellenado al comienzo de mi turno, había sido modificado. Allí constaba que no se habían abierto cavidades, ninguna. Solo decía que se había realizado un análisis externo, que no había signos evidentes y que se presumía la muerte por causa súbita. Era mentira. Yo había abierto las 3 cavidades principales, lo había fotografiado todo. Fui a la carpeta donde guardo los registros de las autopsias más inusuales. Abrí el directorio con el nombre del caso. Solo había 2 imágenes, la cara y el tórax cerrado. Ninguna imagen interna. Pensé que estaría en el móvil. Abrí el móvil. La carpeta estaba allí, pero las fotos habían desaparecido. Todas las imágenes del hígado, del cerebro, de la disposición de los vasos, nada. Ningún archivo corrupto, ningún signo de eliminación, simplemente como si nunca hubiera hecho clic. Entré en el correo electrónico donde me había enviado una copia automática. El mensaje estaba allí, pero al abrir el archivo adjunto no estaba. Empecé a sentir esa sensación desagradable que solo se tiene cuando te das cuenta de que no tienes el control, como si alguien hubiera llegado antes. Volví al sistema del IML e intenté imprimir el informe preliminar, a pesar del cambio en el expediente. El botón de imprimir estaba desactivado. No es habitual, pero sucedió. A las 9 de la mañana llegó una furgoneta negra, sin matrícula oficial. 2 personas bajaron con batas, mascarillas y placas identificativas, pero no pude identificar el organismo al que pertenecían. No era federal, ni estatal, ni hospitalario. Hablaron con la directora, firmaron un sencillo documento de traslado y se llevaron el cuerpo como si estuvieran retirando un equipo. Todo muy rápido. Uno de los técnicos pasó junto a mí en el pasillo. No dijo nada, solo miró y siguió su camino. Nadie más comentó el caso, nadie me llamó. No hubo preguntas ni correcciones en el sistema. El cuerpo se fue y lo único que quedó fue el silencio. Ese día intenté hablar con un compañero de otro turno. Le conté por encima, sin entrar en detalles. Él me escuchó y solo dijo: «Mejor déjelo estar, doctor. Estas cosas vienen de arriba». Me quedé con eso atragantado durante meses. Intenté recuperar las imágenes con un amigo del área de TI. Me dijo que el móvil no había sido violado ni accedido de forma remota. Si se borraron, fue desde dentro, no desde fuera. Poco a poco, acepté que aquello no iba a salir adelante. Nadie más volvió a mencionar el tema. El nombre del fallecido desapareció del sistema general pocos días después, como si fuera un secreto. Seguí con mis turnos, pero nunca más volví a hacer una autopsia de madrugada. Empecé a rechazar siempre que podía. Prefería el ruido del día, los ojos alrededor, el flujo constante. La madrugada quedó marcada por ese caso que nadie vio y nadie quiso ver. Solo decidí contarlo después de jubilarme, años más tarde. No como denuncia, ni como revelación, solo como desahogo, porque hay cosas que no se olvidan, y ese cuerpo fue una de ellas. Hasta hoy sigo pensando en lo que vi. No parecía un error, no era una deformidad común, era un montaje, no en sentido simbólico, sino literal. El cuerpo fue montado pieza por pieza, como si alguien supiera dónde podía estar cada vaso y no dónde debía estar. Y lo más perturbador es que funcionaba, respiraba, circulaba, caminaba. Y al final, lo que más me molesta no es el absurdo en sí, es el hecho de que nadie pareciera sorprendido, solo yo. Esa ficha alterada, las imágenes desaparecidas, la transferencia sin origen, todo se hizo con calma, como si ya lo hubieran hecho antes.
Y por eso, cuando me preguntan qué es lo que más me impactó en el IML, no hablo de crímenes, no hablo de escenas impactantes, hablo de un cuerpo que parecía normal, pero que no estaba hecho para funcionar y sin embargo funcionaba. Sabes cuando algo sale mal, pero no hay alarma, ni ruido, ni correría, solo una ligera molestia que va creciendo lentamente, como una infiltración en una pared seca. Así fue como empezó. Trabajo en el laboratorio forense del IML estatal. Soy biólogo especializado en análisis de ADN, con especialización en material biológico de víctimas. Básicamente, soy el último paso antes del informe final. Si alguien ha sufrido violencia grave y hay algún tipo de rastro, semen, saliva, sangre, piel, yo lo comparo todo con los bancos genéticos y veo si coincide con algún perfil ya existente. Llevo 13 años en esto. La mayoría de los días son repetitivos. Solo cambia el nombre de la carpeta. Cuando llega el material, no sé quién es la víctima ni quiero saberlo. Para mí, todo es código y resultado. Cuanto menos me implique, más precisión. Pero esa semana, la repetición vino de otra manera. Recibí 3 casos distintos, todos clasificados como con restos biológicos compatibles con violencia. Un caso venía de la capital, otro del interior y el tercero de una ciudad que ni siquiera tiene laboratorio propio. El material llegó por envío oficial, todo dentro del protocolo. El primero, una mujer adulta sin documentos, encontrada inconsciente en un callejón. El segundo, un hombre de unos 20 años, rescatado tras un ataque de rabia, también con indicios de agresión. El tercero, una adolescente en coma, trasladada de urgencia, sin ningún tipo de recuerdo de lo sucedido. No había relación entre los casos, ni sospechosos, ni testigos, ni elementos comunes. En cuanto vi los 3 lotes juntos sobre la mesa, preparé el calendario de análisis. Como procedían de regiones diferentes, separé cada uno con su precinto e identificación correspondientes. Hice una selección visual, comprobé el estado de las muestras y comencé la extracción según el protocolo. Hasta ahí, todo normal, pero fue en el primer electroferograma cuando surgió la duda. La muestra de la víctima del callejón, el hisopo vaginal, presentaba un marcador que me llamó la atención. Un STR muy específico, con una repetición inusual de las regiones más estables del ADN humano. La probabilidad de que fuera aleatorio era baja, así que guardé el resultado. Lo nombré con el código interno y lo dejé listo para la comparación. En el segundo análisis, el informe del chico de la rave, una muestra de tejido con restos de semen en la parte interior de la ropa, arrojó el mismo marcador, la misma secuencia, la misma firma. Comprobé la máquina. No era un error del equipo. Recalibré el lector. Aún así, los números coincidían. En el tercer análisis, el de la adolescente, la muestra era de secreción anal, un poco degradada, pero aún útil. Y allí estaba de nuevo el mismo perfil, no similar, no compatible, idéntico. En ese momento, mi primera sospecha fue la contaminación cruzada. Puede ocurrir incluso con todo el cuidado del mundo. Puede deberse al transporte, al embalaje o incluso al almacenamiento. Hice una contraprueba. Utilicé muestras de referencia del mismo lote. Nada. Volví a realizar la extracción con nuevos reactivos. Nada. Repetí todo el proceso, cambiando las puntas, los tubos, todo lo desechable, y el perfil era el mismo. Lo único que tenían en común los 3 era el ADN del presunto agresor. Y ni siquiera eso debería existir, porque cuando fui a compararlo con el Banco Nacional, apareció la primera inconsistencia grave, inválida, muestra de prueba. Ese era el estado del perfil, como si fuera un código de entrenamiento de simulación que no pertenecía a nadie. Solo que yo ya había visto ese marcador antes.
Fui a mi hoja de cálculo personal, donde suelo guardar perfiles inusuales, duplicados estadísticos, casos de fraude genético, ese tipo de cosas. Lo revisé todo, nada. Pero mi cabeza seguía dando vueltas a un recuerdo antiguo, un caso de 2020, un informe archivado como genéticamente inviable por un supuesto error técnico. En aquella época, el laboratorio estaba cambiando de software. Varios archivos daban error al leerlos. Otros habían desaparecido de la carpeta de envío automático. Se volvió a procesar mucho material, pero algunos casos quedaron en el limbo. Recuperé la hoja de cálculo de ese periodo. El marcador estaba allí, el mismo código, el mismo perfil que ahora aparecía en 3 víctimas distintas en 2025, ya había aparecido en un informe que se consideraba perdido en 2020. Volví al sistema del IML. Busqué casos antiguos con un marcador similar. La búsqueda arrojó otro resultado, un examen de 2018, archivado en la categoría de necropsia. Se trataba de un hombre víctima de un paro cardiorrespiratorio causado por una sustancia ilícita, cuyo cuerpo fue incinerado poco después. No se recogió ningún rastro más allá de lo básico. Pero en el examen toxicológico, que también se sometió a secuenciación, aparece el mismo marcador. Comprobé la identificación de la época. Otro técnico, otro equipo, otro proveedor de reactivos y, aún así, el mismo código. Y ahí dejó de ser una coincidencia y empezó a parecer un error sistémico. En ese momento, cualquier otro profesional habría cerrado el caso como contaminación cruzada. Pero lo que me molestaba no era que apareciera el ADN, sino cómo aparecía. Era un código marcado como inválido, pero que técnicamente estaba presente en material recogido de víctimas diferentes, en años diferentes, en ciudades diferentes. Eso no se resuelve limpiando la mesa de trabajo. Hablé con un colega de confianza que trabaja en el IML del estado vecino. Le envié los marcadores, los fragmentos, los datos brutos. Le pedí que lo analizara en un equipo diferente. Lo hizo. El perfil también dio positivo, la misma lectura, el mismo número de repeticiones. Y me preguntó, ¿de dónde ha salido esto? Este ADN no coincide con nadie. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Yo tampoco lo sé. Por precaución llamé al técnico informático responsable del control interno del sistema de informes. Le pedí el historial de origen de esa etiqueta de muestra de prueba no válida. Me dijo que la categoría se creó en 2017, pero que no hay ningún responsable directo vinculado. Probablemente fue durante la implementación de la versión beta del Banco Nacional, antes de la estandarización de los protocolos, dijo. Pero cuando pedí los registros de acceso, la hoja de cálculo estaba en blanco, sin autor, sin hora, sin sistema rastreable. Entonces crucé los informes antiguos con la base de datos interna, con todos los casos que dieron resultados inconclusos o incompatibles. Hubo 4 que coincidieron con el mismo perfil genético, es decir, ese ADN ya ha aparecido al menos 9 veces en los últimos 6 años, siempre con el mismo patrón. La víctima no recuerda nada. No hay testigos. El material se encuentra en partes del cuerpo o en la ropa interior, y el código del agresor es siempre el mismo, un perfil genético estable, completo, con todas las regiones mapeadas. No es un marcador parcial, no es un error de lectura, es como si se tratara de un individuo registrado en silencio, pero que no existe en ningún banco, hospital, penitenciaría, base militar o registro genético. Peor aún, el marcador tiene características raras, no es algo genérico. Tiene una repetición inusual, D18 y S81, que es una de las áreas más observadas en la pericia. Si fuera de una persona común, ya habría golpeado a alguien, pero nunca lo hace. Empecé a plantear una hipótesis que, en la práctica, no tiene sentido.
¿Y si el perfil se hubiera utilizado como base para pruebas, como un ADN artificial creado en un laboratorio para calibrar equipos? Pero ni siquiera eso encajaba, porque los fabricantes de reactivos no incluyen este tipo de secuencia. Y si fuera un patrón de prueba, estaría en los manuales. Nadie utiliza ADN sintético real, compatible con el ser humano, para simular un delito. Aún así, seguí adelante. Me puse en contacto con 2 proveedores de kits de amplificación que habíamos utilizado en el pasado. Les envié el marcador. La respuesta fue clara. Nunca hemos utilizado esa secuencia en ningún kit de control interno. Volví al primer caso que archivaron en 2020. Intenté solicitar su reapertura, pero el material original ya no existía. Se descartó por superar el plazo de almacenamiento y el informe se eliminó de la plataforma automática durante la migración del sistema. La única copia funcional era una impresión que yo mismo había guardado por costumbre, porque me pareció extraño en ese momento. Ni siquiera debería estar en mi poder. Fue entonces cuando empecé a guardar todo. Todos los perfiles, todos los gráficos, todos los informes que había sacado de la red con fechas, nombres de víctimas, lugares y tipo de material analizado. Ninguno de los casos tiene relación entre sí, ni patrón geográfico, ni rango de edad, ni siquiera horario. Lo único que tienen en común es un ADN que no pertenece a nadie. No hay errores de lectura ni manipulación técnica. No hay pruebas de sabotaje. Solo un rastro que sigue apareciendo en lugares aislados, siempre asociado a víctimas que no pueden contar lo que les ha pasado. Hay días en los que abro el sistema con la esperanza de no volver a ver ese código. Otros días me quedo esperando a que vuelva. Esta misma semana ha llegado más material para analizar. Otra ciudad, recogida reciente, restos presentes. Aún no lo he procesado, pero si ese marcador está ahí, ya tengo un lugar donde guardarlo, porque en la base oficial sigue siendo una muestra de prueba inválida y nadie quiere tocarla. Solo sé una cosa: ese ADN pertenece a alguien que no existe y sigue dejando rastros. Hay cadáveres que llegan y parece que nunca han existido fuera de allí, sin nombre, sin documentos, sin acompañante, sin registro de ingreso en el hospital, en la comisaría, en nada. Ni siquiera en el boletín de la calle donde cayó hay mención alguna. Solo el cuerpo y una ficha provisional generada aquí con el número de ingreso y el protocolo inicial de clasificación. Yo soy del sector que recibe a los no identificados, aquellos que por alguna razón no tienen nombre o que llegaron en condiciones que no permiten su identificación. A veces no tienen rostro, a veces solo llega el rostro. Pero en este caso, lo que llamó la atención fue precisamente lo contrario. Era un hombre joven, completo, limpio, sin ninguna marca, ni cicatriz, ni tatuaje, ni señal de vacuna. Un cuerpo perfecto, intacto y, sin embargo, sin ninguna identificación. Entró a las 9:37 de la mañana con causa probable registrada como hemorragia interna. No presentaba heridas externas aparentes. Llegó frío, pero sin rigidez acentuada. Se estimaba que llevaba menos de 10 horas muerto. Parecía dormido. Me quedé con él para realizar la inspección externa como siempre. Lavado, raspado, registro de las características físicas. Cuando giré el cuerpo para fotografiar la región dorsal, noté una franja extraña, más o menos en el centro de la espalda. La piel estaba lisa, pero tenía un rebaje muy sutil, como si hubiera sido presionada o quemada de forma muy específica, sin ampollas, sin costras, sin necrosis. Lo lavé con un cepillo suave, agua tibia y jabón neutro. Y cuanto más lo limpiaba, más se perfilaba la marca. Tenía exactamente 9,6 centímetros de largo y poco más de 1 centímetro de alto.
un rectángulo compuesto por líneas verticales, alternas, finas, gruesas, agrupadas en patrones simétricos. En ese momento pensé que se trataba de alguna nueva técnica estética o algún tipo de quemadura intencionada como una modificación corporal, pero no tenía coloración, era solo piel, un poco más clara en algunas franjas, un poco más oscura en otras. No había rastro de tinta, ni elevación ni descamación. La textura era uniforme. Llamé al médico para que registrara la imagen. Tomó una foto, la amplió y confirmó el patrón industrial. Reconocimos el diseño al instante, ni siquiera hizo falta hablar. Era un código de barras con todos los trazos que exige el patrón. Incluso el espaciado era demasiado técnico para haberlo hecho a mano, pero allí no tenía por qué estar. El médico abrió la aplicación que utiliza para catalogar los códigos de los medicamentos controlados. Hizo la lectura digital directamente desde la imagen en la pantalla. La aplicación reconoció el patrón, lo leyó y generó una secuencia simple, 10 dígitos numéricos, como si fuera un producto. Pero el sistema de la aplicación no mostró ni el nombre ni el origen, solo el número. Lo envió a imprimir. Buscamos el número en la base de datos de Anvisa, luego en el sistema de control interno. Incluso lo buscamos en la base de datos de la Secretaría de Salud. Nada. La única respuesta que apareció fue en el terminal de la administración. Producto fuera del sistema. El médico pidió un examen más detallado de la marca. Volvimos a fotografiarlo con una escala métrica y un fondo neutro. Lo enviamos al departamento de criminalística y seguimos con el proceso de selección del cuerpo como cualquier otro. Ficha estándar, fotos de la cara, dientes, huellas. Todo impreso y adjunto. Nada fuera de lo habitual, pero era difícil olvidar el dibujo. Durante el resto del turno, estuve pensando en cómo se había hecho esa marca, porque, aunque la piel estaba completamente intacta, era visible. No era un tatuaje, no era un corte, no era una quemadura, como las que solemos ver por descargas eléctricas o calor directo. Tenía demasiada precisión. Al día siguiente llegó el informe. El documento decía lo siguiente: la marca presenta un patrón compatible con un pulso térmico de fuente controlada, aplicado sobre tejido vivo, con penetración restringida a la epidermis y sin respuesta inflamatoria. No se han identificado tintas, metales ni residuos superficiales. El dibujo es técnico, con distribución subcutánea irregular. No es un tatuaje, no es tinta, es una quemadura calibrada y, más abajo, una frase que nadie entendió bien en ese momento. La ausencia de respuesta inflamatoria sugiere que la marca fue aceptada por el cuerpo como no nociva. Nos costó aceptar eso. No tenía sentido. Era como si alguien hubiera impreso un código de barras en un ser humano vivo y el cuerpo lo hubiera aceptado como si fuera normal. En la siguiente selección, una semana después, fui a cerrar el protocolo y me di cuenta de que su ficha ya no aparecía en el sistema. Introduje el número del protocolo manualmente, sin resultado. Busqué las imágenes de la selección, carpeta vacía. El PDF con el informe también había desaparecido del servidor. Bajé al sector técnico para comprobar la cámara refrigerada donde se almacenaba el cuerpo. Las puertas estaban selladas, la temperatura era correcta, pero en el lugar donde estaba ubicado no había nada. Fui al libro de registros de traslados. No había ninguna anotación, ningún funeral, ningún aviso de liberación. Volví, me senté en mi mesa y me quedé mirando el lector de códigos que utilizo para catalogar las bolsas de identificación. Me quedé mirando y pensando que lo único que había en todo ese cuerpo, la única información visible, era un número que ningún sistema reconocía. Volví 2 veces más ese mismo día para comprobar que no me había confundido. A veces, algún otro técnico reasigna los cadáveres por motivos de mantenimiento o flujo, pero no había ninguna anotación.
Y en nuestro sector todo está numerado, cronometrado, controlado. Pregunté informalmente al personal de limpieza si alguien había visto algún movimiento fuera de lo normal. Nadie dijo nada. Fui a la dirección y sugerí que tal vez se había producido un error al dar de baja el caso en el sistema. Me dijeron que lo comprobara con el Departamento de Control de Documentos. La respuesta fue un breve correo electrónico que decía: no se ha encontrado ninguna irregularidad. Protocolo cerrado. Pero lo más extraño es que, aunque figuraba como cerrado, no había ninguna huella digital recogida, ni informe final firmado, ni conclusión. El expediente había sido cerrado en el sistema, como si nunca se hubiera abierto. Después de eso, lo dejé estar, pero no se me quitaba de la cabeza. Tratamos con cadáveres todos los días, con marcas extrañas, con cosas mal hechas, pero aquello no era un tatuaje oculto, ni un signo de ritual, ni un vestigio de accidente. Era técnico, era quirúrgico, y más que eso, estaba hecho para ser leído, pero no por nosotros. Con el paso de los días, empecé a fijarme más en las marcas dolorosas de los cuerpos no identificados. A veces hay cortes de bisturí mal cicatrizados. A veces hay hematomas internos, pero una marca como esa, nunca más. Compré uno de esos lectores portátiles de farmacia. Pequeño, cabe en la palma de la mano. Lo uso a escondidas. Nunca se lo he comentado a nadie aquí dentro. Hago la inspección, como siempre, lavo, examino, documento, y al final paso el lector por la espalda, por la zona lumbar, por la parte posterior del brazo, a veces incluso por la nuca. Nada, ninguna señal, ninguna lectura. Me aprendí ese número de memoria. Se me quedó grabado en la cabeza como si yo hubiera sido el lector original. 4, 9, 7, 1, 0, 3, 0, 9. 1. Siempre aparece en el mismo orden, siempre con la misma sensación de que falta algo, porque ese número no llevaba a ninguna parte. Nunca encontré otro cuerpo con una marca similar, ni siquiera un rebaje accidental, ni pigmentación asimétrica que se pareciera al dibujo, ni variación de coloración compatible, nada. Y eso es precisamente lo que me molesta. Si fuera algún tipo de experimento estético, alguien más lo tendría. Si fuera un fallo técnico de algún procedimiento médico, habría antecedentes. Si fuera una modificación corporal, habría pigmento, pero solo había ausencia. Era como si la piel hubiera sido marcada desde dentro hacia afuera, con calor, sí, pero sin herida, sin dolor y sin motivo. El último técnico que intentó entender demasiado lo que no se debía entender fue trasladado sin previo aviso. Antes que él, a un forense que pidió la revisión de un informe antiguo, le borraron el ordenador. Dicen que fue un fallo del sistema. Aquí todo es un fallo del sistema, pero lo que me hizo dejar de insistir fue cuando entré en la base de datos y tecleé ese número solo por descargo, solo para ver si había sido reclasificado. Y la pantalla se quedó bloqueada durante 1 minuto entero hasta que apareció un mensaje que nunca había visto antes. Código no autorizado para consulta pública. No era un error. No era una ausencia de registro, era un bloqueo, como si ese número existiera, pero fuera de nuestro alcance. Desde entonces, sigo con mi trabajo normalmente. Hago todo según el manual, pero mantengo el lector en el bolsillo. Paso todos los cadáveres que me llegan, uno por uno. Ahora es parte de mi proceso. Nadie se da cuenta. Es rápido. No deja marca. A veces pienso que ese cadáver ni siquiera debería haber pasado por nuestras manos, que entró por error o por algún desvío o por un fallo de protocolo, porque todo en él indicaba eso, que no debía ser procesado como los demás. Era demasiado limpio, demasiado simétrico, demasiado anónimo. Y la marca estaba hecha para ser leída, pero no por un dispositivo común, ni por una base de datos conocida y, sobre todo,
no por gente como nosotros. Ese cuerpo no era un hombre, era una cosa, y solo tuvimos acceso a él porque alguien lo dejó escapar por error. Y cuando se dieron cuenta, lo hicieron desaparecer todo. En la semana en que el sistema se colgó 3 veces por exceso de descargas, fotografié 28 cadáveres entre el martes y el jueves. 3 eran de un caso colectivo procedente de la zona sur. 6 procedían del accidente de autobús en la carretera de la costa, y el resto fueron llegando como siempre, con la ficha incompleta, la ropa en bolsas negras y las etiquetas en la parte equivocada del tobillo. La sala de fotografía se encuentra en la parte trasera del sector de documentación, justo al lado del archivo digital. Tiene 2 fondos claros, iluminación estandarizada, trípode fijo, cámara conectada con un cable USB directamente al ordenador de la estación de captura. Todo se hace con una Canon EOS 6D, objetivo de 50 metros, ISO 400. No toco nada. El procedimiento es siempre el mismo. 3 ángulos de la cara, cicatrices, dientes y arcada dental, manos, tatuajes, marcas visibles. La mayoría llega sin identificación. Por lo tanto, fotografiar con precisión es parte de la rutina, aun sabiendo que no todos serán reclamados. Esa semana cumplí con lo básico: rostro frontal, perfil izquierdo, perfil derecho, detalle de las orejas, signos visibles, y no volví a mirar las fotos, solo las exporté al DVI Face ID, el sistema que las organiza por lotes y genera los archivos para el Departamento de Identificación Forense. Lo importante allí es la cantidad y la eficiencia. Fue por la mañana, revisando el panel de envío antes de archivar los RAW, cuando un detalle me hizo volver. 2 de los rostros eran prácticamente iguales, y no me refiero a un parecido general. Era el mismo pequeño corte en la ceja derecha, la misma línea de barba mal afeitada, la misma cicatriz casi imperceptible sobre el ojo izquierdo. Volví a los archivos, comparé fechas, horas, metadatos de la cámara. La primera foto fue tomada a las 9:43 del miércoles. La segunda, a las 17:12 del mismo día. Verifiqué las etiquetas físicas, el número de entrada, la causa de la muerte, la posición en la cámara fría. Uno de los cadáveres procedía de la zona este con heridas abdominales, el otro de la autopista con lesiones por impacto, sin ningún punto de conexión. Pensé en una duplicación por error del sistema. A veces, la exportación corrompe los archivos y la miniatura engaña, pero los archivos estaban intactos, eran distintos, con códigos diferentes, los cadáveres también, la estructura corporal, la altura, el color de la piel, pero la cara era la misma. Por protocolo, revisé los demás del mismo lote. Fue entonces cuando encontré 2 más, uno registrado la noche del martes y otro el jueves por la mañana. Causa de la muerte: ahogamiento en un embalse y paro cardiorrespiratorio en la vía pública. Posiciones diferentes en el almacén, ninguna relación entre los casos. Pero cuando superpuse los rostros con puntos de referencia, línea de la mandíbula, espacio entre los ojos, simetría nasal, altura de la oreja, el resultado fue una coincidencia del 100%. Utilicé el plugin de análisis facial del propio sistema. 4 puntos confirmados con precisión biométrica. No era un error de la lente ni una ilusión óptica. 4 hombres de entre 30 y 40 años, todos con barba rala, piel clara, rasgos genéricos. El rostro era técnicamente común, de esos que ves en la cola del banco, en la caja del supermercado, caminando por la calle. Nada llamaba la atención, pero los rasgos eran absolutamente idénticos. Imprimí los 4 retratos en A4. Utilicé papel mate para que no se reflejara la luz. Las coloqué una al lado de la otra en la mesa de la sala de luz. Iluminación controlada. Observé los detalles.
Cada uno tenía una expresión diferente, uno con la boca entreabierta, otro con los ojos entrecerrados. Pero la anatomía era la misma, el mismo rostro. Llamé a un compañero de otro departamento, un técnico del laboratorio de huellas dactilares. No le dije nada, solo le pedí que echara un vistazo. Pensó que era una repetición. Cuando le dije que eran registros de cuerpos diferentes, soltó un extraño y recomendó comprobar si la cámara no estaba duplicando algún perfil automáticamente. La lente era la misma, la iluminación idéntica, pero no había duplicación. Los archivos estaban allí, nítidos, separados, con una identificación clara. El sistema no comete ese tipo de error. Al final de la tarde, llevé el asunto al jefe de documentación. Le informé de lo que había encontrado, le mostré las imágenes e imprimí los informes técnicos con la correspondencia facial. La respuesta fue burocrática. Dijeron que existía el riesgo de que se hubieran intercambiado los archivos y que lo ideal sería revisar los registros y volver a procesar los envíos. No se dio ninguna orientación formal para la investigación. Solo pidieron que no se duplicaran las fotografías en el mismo lote y que se siguiera con los envíos según lo programado. No hubo ningún comentario sobre la coincidencia biométrica. Al día siguiente, al comprobar el sistema de autorización, los 4 cadáveres ya tenían destino autorizado, 2 para funerarias convencionales, 1 destinado a la cremación por ausencia de reclamantes y otro en proceso de traslado a otro estado. No hubo una segunda verificación facial, ninguna mención en los expedientes, solo la autorización protocolaria. En la pantalla del sistema, todos fueron tratados como individuos distintos. En la mesa de mi oficina, los rostros seguían siendo idénticos. Guardé las 4 impresiones en el fondo del último cajón de la estación de captura, no por apego, sino porque no cabían en la basura común, y preferí no pasar por otro sector con eso en la mano. A partir de ahí, empecé a revisar los rostros con más atención, no en busca de repeticiones, sino por simple descuido. Incluso con la sala llena y el ritmo tirando a más de 10 registros por turno, abrí espacio entre un cuerpo y otro para hacer una comparación rápida con la base de entrada. Utilicé carpetas manuales, nada digital. Evité guardar cualquier correspondencia en el sistema. Todo lo que era muy parecido lo observaba directamente en la pantalla sin generar superposiciones. Durante semanas, todo siguió con normalidad. Hasta que 3 semanas después, en una madrugada con clima seco y poca afluencia, llegó un cadáver sin identificar, recogido por el coche patrulla municipal, envuelto en una manta isotérmica. La causa de la muerte fue una lesión por impacto, colisión en la carretera estatal, kilómetro 113. Hice el registro normal. Luz lateral, posicionamiento con soporte para la barbilla, 3 ángulos, rostro frontal, perfil izquierdo y derecho. Al ampliar el zoom en la pantalla en el momento de enfocar, ya lo reconocí. Era él, sin duda, el mismo corte discreto en la ceja, el mismo patrón de barbilla, la misma marca en el lateral de la nariz. Identidad facial idéntica, estructura corporal completamente diferente. Hombros más anchos, tatuaje en la clavícula, diferencia de 2 centímetros en la altura. Pero comparé el rostro con las 4 impresiones. Alineé las 5 y comprendí que no era una coincidencia. No, según los patrones que utilizamos. No hice nada con el material. La jefatura no me había respaldado antes y ahora no tenía sentido repetir el proceso. El cuerpo fue fotografiado, documentado y almacenado. Pasó por el proceso habitual de autorización tras los plazos legales. Como tantos otros que no son reconocidos ni reclamados, nadie cuestionó nada. Volví a la rutina. Hoy fotografío, como siempre, procedimiento estándar, lente ajustada, fondo claro, secuencia de clics sin pausa,
Pero cuando coloco el soporte y apoyo la barbilla en el reposacabezas, miro el rostro un segundo más. Solo el tiempo suficiente para ver si no es él otra vez. Nunca volví a encontrar otro, pero sé que aún puede suceder. Y si sucede, ya no necesito superposición ni punto de comparación digital. El rostro está memorizado, nítido. Si aparece de nuevo en cualquier cuerpo, con cualquier nombre, en cualquier lugar, lo reconoceré. Y no diré nada. Solo lo registraré como si fuera la primera vez.